Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos de Colectivo Burbuja. Hoy os doy la bienvenida una vez más a nuestro programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a José Luis Carretero. Muy buenos días, José Luis. Hola, buenos días. Y a Manuel Serra. Buenos días, Manuel. Hola, buenos días. Hoy vamos a contar, como ya sabéis vosotros, José Luis pertenece a un sindicato independiente, Solidaridad Obrera, un sindicato que no pertenece a los órganos subvencionados, esos pseudo órganos del Estado que son los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, no tiene nada que ver con ello, sino que vive de las cuotas de sus afiliados, si no me equivoco, ¿no, José Luis? Sí, así es, no recibe subvenciones públicas. Muy bien. Y Manuel Serra, pues Manuel Serra es directivo de una pequeña empresa que se dedica a la fabricación de cerámica. Es así, correcto. ¿no, Manuel? Correcto. Entonces vamos a hablar de un tema sumamente interesante, que es el tema de la cogestión empresarial. Yo he estado leyendo algo sobre este tema. He visto que en el país donde probablemente se ha llevado, el país capitalista, donde más adelante se ha llevado este sistema, ha sido probablemente en Alemania, si no me equivoco, ¿no, José Luis? Bueno, incluso está en mayor profundidad en los países nórdicos, como aún más en los países Suecia, nórdicos, Noruega, etcétera, tienen aún incluso unas concepciones de cogestión más profundas. Uh-huh. Pues bueno, yo me he mirado la legislación alemana, me alegro de que me hagas esa puntualización porque así ya nos vas a poner al día de lo que se está haciendo en los países nórdicos, y he visto que en Alemania, por ley, desde 1974 es obligatoria la cogestión, que haya representantes de los empleados en los órganos directivos de la empresa para empresas de más de 500 empleados, y que esto viene, la palabra cogestión viene del alemán Mitbestimmung, que significa codecisión. Al parecer esto se puso en marcha en Alemania a partir de la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, ¿verdad, José Luis? Sí, así es. Cuéntanos un poco cómo ha funcionado esto en Alemania y cómo ha funcionado también en los países nórdicos a los que te referías antes, y en qué consiste exactamente. Bueno, consiste en una participación hasta cierto punto de los trabajadores en la marcha de la empresa. Hay determinados mecanismos de participación, entre ellos pues la propiedad de parte del accionariado. Esto se da sobre todo en los países nórdicos a partir de que el movimiento obrero adopta más esa perspectiva que una perspectiva de ruptura, ¿no? Entonces adopta esa perspectiva de alcanzar en cierta manera propiedad de la empresa, de alcanzar participación en la toma de decisiones, y todo eso pues genera un mercado laboral en el que efectivamente la clase trabajadora tiene un mayor poder y por lo tanto un mayor acceso a una parte proporcional de la renta, y al mismo tiempo una mayor seguridad en el empleo y una mayor capacidad de decisión en el interior de la empresa. Digamos que esto en cierta manera estaría incluso promocionado por nuestra Constitución si la misma se cumpliera de alguna manera, porque el artículo 129 de la Constitución indica que se ha de fomentar por los poderes públicos la participación de los trabajadores en la empresa, e incluso el hecho de que los mismos pasarán a ser propietarios de parte del accionariado. También hay que tener en cuenta que es una perspectiva que representa una auténtica posibilidad realmente interesante ante las circunstancias de la crisis. El otro día un artículo del profesor Vicens Navarro llamaba la atención de cómo la General Motors, que estaba dando unas pérdidas de unos 4.300 millones de dólares, ha sido nacionalizada por la administración Obama, y mediante un acuerdo con el sindicato que funciona allí, con el United Auto Workers, se ha conseguido generar una situación donde se ha pasado de esas pérdidas a unos beneficios de unos 2.500 millones de dólares. Todo eso mediado con el hecho de que este sindicato, la United Auto Workers, está planteando abiertamente, y es una de las cosas que se están negociando, la conformación de la General Motors en una gigantesca cooperativa, a la imagen de lo que sería, por ejemplo, Mondragón, ¿no? En todo la corporación cooperativa Mondragón. Todo
este proceso, al fin y al cabo, está muy relacionado con aquellos planteamientos del movimiento obrero que lo que defendían, básicamente, era la gestión directa por parte de los trabajadores de las empresas, ¿no? Desde el origen mismo del mutualismo proudhoniano, que planteaba la socialización de la gran empresa, pero no desde una perspectiva estatalista, sino desde una perspectiva autogestionaria. El siguiente paso a la cogestión, digamos que es la autogestión, ¿no? Y, sí. Sí, y luego te quería preguntar respecto, ¿tú crees que también esto tiene relación? Porque a mí me llamó mucho, no tiene nada que ver con el tema de la cogestión, pero como creo que viene a cuento de lo que has comentado de la General Motors, ¿cómo relacionas tú esto con la petición que han hecho los sindicatos de trabajadores del motor en Estados Unidos de que se controlen las importaciones de piezas de automóvil desde China? No sé si has leído la noticia, pero vamos. No la he leído, pero vamos, me parece bastante racional también. Quiero decir, o sea, al fin y al cabo, si lo que se está buscando es generar un mercado propio, eso implica, en cierta manera, un cierto control de capitales, por un lado, y por otro lado, un cierto control de las importaciones, ¿no? La generación de ese mercado propio que permita que las pequeñas y medianas empresas, tanto como los emprendimientos cooperativos, puedan sobrevivir porque tengan un mercado sobre el que sobrevivir. Si tanto la pequeña y mediana empresa como el emprendimiento cooperativo tienen que competir con una serie de gente, con una serie de estructuras productivas que no tienen que cumplir ningún tipo de estándar, ni laboral, ni sanitario, ni social, etcétera, pues realmente entonces es muy difícil. Lo único que se produce es una carrera acelerada y enloquecida de las condiciones de trabajo y de las condiciones sociales hacia la baja, ¿no? Entonces, la única manera de recomponer un cierto mercado propio implica pues esa limitación o una cierta desconexión del mercado mundial que implica esa limitación de las importaciones o y además de un cierto control de capitales. Y además que curiosamente han pedido la limitación desde países como China, pero no desde países que producen muchas piezas de automóvil como puede ser España, ¿no? Es una cosa curiosa, debe ser porque piensan que aquí no se realiza esa especie de dumping social al que te refieres, ¿no? Claro, la perspectiva al fin y al cabo es la de que no es tanto un problema de competencia en sí, sino un problema de dumping social, de una competencia que está falseada desde el momento en que unos cumplen unas reglas y otros otras, ¿no? Entonces, el hecho de no cumplir ninguna regla nos empuja a todos en una dirección absolutamente caótica y por lo tanto yo creo que lo que hay que diferenciar muy bien es eso, el hecho de que las importaciones vengan no tanto de competidores comerciales, sino de competidores comerciales que no están cumpliendo reglas que implican el trabajo decente o una situación de una mínima dignidad en los lugares de trabajo. Sí, que no cumplen con ninguno de los derechos ni de segunda ni de tercera generación, ¿no? Podemos decir al fin y al cabo. Manuel, dinos tu punto de vista sobre el tema de la cogestión. Coméntanos. Mira, yo la primera aproximación que tuve al tema de la cogestión fue estudiando Derecho de Sociedades en su momento y caí sobre la directriz fantasma. Hay 10 directrices de la Comunidad Europea hechas en los años 70 y 80 sobre Derecho de Sociedades, que son la fuente de la armonización que hace que el constituir una sociedad limitada sea prácticamente calcado en España que en Alemania, o lo mismo ocurre con la sociedad anónima. Y hay una quinta directriz que se perdió. No llegó nunca a ser aprobada y era correcto, lo habéis imaginado todos, la de la cogestión. Fundamentalmente por la posición de Inglaterra. Los alemanes no pudieron ni siquiera aprobar una versión light en la que cada derecho nacional podría optar por establecer la cogestión o no, o unas distintas fórmulas de cogestión. Ni nació esa directriz y por tanto no se pudo transponer en el decreto ley del año 89 ni curiosamente gobiernos teóricamente de izquierdas hicieron nada por traerlo a nuestra legislación, porque tampoco el que no estuviera en lo que no estuviera en la legislación no quería decir que esto se pudiera poner en marcha. Europa nunca se opuso a que un país por su lado, porque por supuesto Alemania lo tiene. A partir de ahí, ¿qué es lo que hacen en Alemania? Bueno, digamos que la cogestión consiste en su fórmula actual, que en las sociedades anónimas grandes, las Anwaltschaft, existe un consejo de vigilancia
El Consejo de Administración continúa funcionando con sus propias reglas, igual que conocemos en España, y es, digamos, más cerrado. Pero hay toda una serie de acuerdos y, sobre todo, una supervisión por parte del Consejo de Vigilancia hacia la gestión del Consejo de Administración. Muchos críticos decían que, bueno, que eso podía llevar a una paralización, a un bloqueo de la actividad de las empresas, y la realidad ha sido que no. Bueno, la realidad es que si estamos teniendo en cuenta que la cogestión donde más avanzada está es en los países nórdicos y después en Alemania, resulta que las empresas más competitivas del mundo y más avanzadas en cuanto a eficiencia y tecnología están precisamente en esos países, o sea que sí, justo estamos viendo lo contrario, ¿no? El efecto ha sido lo contrario porque, contra lo que dicen los críticos, la intervención de la parte, digamos que es una parte de la empresa, porque no es un cuerpo ajeno, no es un trozo del que puedas prescindir. La incorporación de la inteligencia en el Consejo de Vigilancia, proveniente desde el lado práctico de la empresa, de la gente que están ahí en el día a día, bueno, pues al final lleva a un ejercicio de responsabilidad también. Y curiosamente, sindicatos tan fuertes como el del metal alemán ha permitido, con unas contrapartidas lógicas, la descentralización del sector automovilístico alemán. Han entendido, bueno, que si se encabezonaban en determinadas cosas, al final, el desastre. Y además que han hecho una serie de jugadas en la que ellos están montando piezas en países a los que se les está llevando a una equiparación de políticas sociales, como son los del este de Europa, poco a poco. Todo el mundo sabe que no puede hacerse de golpe tampoco, y al mismo tiempo los montajes se han acabado haciendo en Alemania muchas veces. Ha habido, y en su día en Alemania, recordemos que la adquisición de SEAT por Volkswagen en Alemania provocaba miedo, ¿vale? Porque decían, ostras, es que se nos van a montar los coches. Bueno, pues al final se han montado en España los coches económicos, los que tenían que salir baratos de precio. En fin, todas estas cosas que solo pongo ejemplos para ver que no es tan malo. Y en mi opinión, es factible desde el momento en que la misma evolución del capitalismo que conocemos, o que hemos conocido, trajo ya una separación de la propiedad y de la gestión. Y por tanto, el CEO famoso, el Chief Executive Officer de muchas grandes corporaciones, no era propietario necesariamente, o no tenía el control ni de la Junta de Accionistas ni del Consejo, y especialmente las grandes sociedades que estaban en bolsa. Otra cosa es que sí, hay que reconocer que exportar eso directamente a las pequeñas no parece pragmático, puedes crear un caos, pero tengo la impresión, después de haber estado muchas veces en Alemania y en el norte y haber hablado con empresarios de allí, que se produce un efecto de ósmosis. Es decir, las buenas prácticas que se ven en esas grandes empresas son imitadas por los pequeños y medianos empresarios, sin necesidad de formulismos legales. ¿Por qué? Porque ven que funciona, porque ven que sirve. Mientras que posiblemente en otros países que no nos hemos atrevido a entrar en eso, y ahora podemos hablar de por qué, pues no se ha producido la ósmosis, pero en el sentido inverso. Como hemos visto que las grandes empresas han hecho lo que les ha dado la gana, como les ha dado la gana, y han preferido limitar la competencia, bueno, pues no dar hay ejemplos para todo, cuidado, no creo que debamos de generalizar, pero sí que existe un efecto, creo que perverso, curiosamente, en las legislaciones como la española, que no han adoptado esa postura ideológica. Sí, José Luis, en cuanto a las condiciones de los trabajadores en los países donde está más avanzada la cogestión, a mí me entra una duda. El otro día comentabas que en Alemania hay como
creo recordar, no sé si dijiste 7 millones de trabajadores que están a tiempo parcial en condiciones bastante malas, no sé si dijiste 7 u 11. 7 millones y en condiciones de precariedad, en condiciones bastante malas. Pero esto no tiene nada que ver con el tema de la cogestión, ¿no? O sea, no, es algo completamente independiente y tiene que ver más bien con el cambio de la legislación laboral alemana que hubo creo recordar que fue hace unos 15 años, ¿no? Claro, tiene más que ver incluso con la legalización de los minijobs y de dinámicas de este tipo de precarización del trabajo. La cogestión y los mecanismos de cogestión lo que han servido es incluso como limitación de todo eso, ¿no? Sí. Cuando se hace aquí tanta propaganda del Kurzarbeit, de la reducción del tiempo de trabajo, hay que tener en cuenta que en Alemania eso implica también pasar por el Consejo de Vigilancia del que estaba hablando Manuel en muchas ocasiones y que por lo tanto implica un permiso desde la perspectiva sindical, ¿no? Entonces yo creo que el tema principal en cuanto a la cogestión y en cuanto a la autogestión es que estamos en una sociedad en que los factores relacionados con el conocimiento son cada vez más importantes y el proceso de socialización de la producción de facto se está produciendo. Es decir, la gente tiene que trabajar en condiciones cada vez más complejas, más relacionados unos con otros. El trabajo es más producto de una cooperación social que se produce incluso liberándose de ciertos esquemas tradicionales. Y ese producto de una cooperación social pues tiene o se favorece toda esa dinámica de productividad basada en el conocimiento, basada en el trabajo, basado en el intelecto, se favorece con todos estos mecanismos de participación directa de los trabajadores en la empresa. Nos encontramos ante una socialización cada vez mayor de la producción y sin embargo las decisiones se siguen tomando de maneras cada vez más centralizadas y eso es una contradicción interna que en algún momento se tiene que resolver. Entonces, esa cooperación de las entidades productoras, de los productores en el marco del mercado, tiene que producirse de una manera cada vez más acelerada. De hecho, hay algo que resulta curioso, ¿no? Cuando Proudhon habla del mutualismo, habla de la socialización de la producción, ya hablando en estos términos hace 150 años, en los que parece ser que la historia le ha dado la razón, hablaba de la socialización principalmente de la gran empresa, no hablaba de la pequeña y mediana empresa, lo digo por lo de la ósmosis de la que ha hablado Manuel, ¿no? Y yo creo que además, junto a esta dinámica general de evolución del capitalismo que nos envía a una socialización creciente de la producción y por lo tanto a una necesidad incluso de que la participación de los trabajadores en la marcha de la empresa sea cada vez mayor, nos encontramos con que la autogestión y la cogestión son también soluciones factibles para una situación de crisis como la que estamos atravesando. Y aquí volvería a llamar la atención, por ejemplo, sobre el fenómeno de las empresas recuperadas, que se expresa en mecanismos de autogestión cooperativa en lugares como Argentina y que se ha expresado en mecanismos como de cogestión junto al Estado en lugares como Venezuela, donde, por ejemplo, empresas como Benepal, que estaban abocadas al cierre, fueron nacionalizadas, pero luego se mantuvo solo un 51% de la propiedad en manos del Estado y otro 49% en manos de una cooperativa de trabajadores, ¿no? Entonces son distintos modelos, yo prefiero el modelo argentino de dirección completa por parte de los trabajadores, pero son distintos modelos que tratan de salvar empresas en crisis directamente por la acción directa y no mediada de los propios productores. Sí, te voy a dar un dato, José Luis, que estoy convencido de que no te va a gustar nada, que probablemente conozcas, pero bueno, yo te lo voy a dar. Mira, en el año 2006 había en España 92.200 trabajadores que eran miembros de cooperativas. En la última EPA el número se había reducido a 30.300. ¿Qué piensas de esto? Bueno, hay que tener en cuenta que empresas han desaparecido por todos los lados. Quiero decir, pero esto son 2/3, ¿sí? y en la empresa en general no se han perdido 2/3 del trabajo, ni muchísimo menos. Ha sido un 12, un 13%. Sí, o sea, es una evolución. Yo creo que es que aquí en España estamos evolucionando justo en el sentido contrario, ¿no? De lo que estás comentando. Sí, pero en lugares donde la crisis ha venido previamente, como comentábamos, como en Argentina, donde la dinámica en la que nos encontramos ahora se produce en el año 2001, ese número de empresas recuperadas ha pasado y ha aumentado, ha llegado a ser en la actualidad de 205 empresas recuperadas con un total de 9.000 y pico. No, pero yo estoy hablando de España. ¿Tú qué crees que está pasando en España para que esté ocurriendo justo lo contrario?
que es un marco legal inapropiado? ¿Qué es lo que está pasando? Desde luego, en primer lugar, el marco legal es inapropiado. Es mucho más complicado poner en marcha una cooperativa que ningún otro tipo social. Y, por otro lado, ese fomento, esa participación por parte de los poderes públicos no se está dando. No se está dando con la misma profundidad que en otros sectores, ¿no? Y luego, pues el trabajo cooperativo se está centrando muchas veces en estructuras que estaban muy relacionadas también con el tema de la construcción, ¿no? Entonces, ha habido también... Bueno, hay que tener en cuenta que cuando se habla de autogestión y de cogestión, nos encontramos con dos tipos distintos de emprendizaje. En primer lugar, un emprendizaje que está dentro de las cadenas de valor del mismo proceso de producción capitalista y que puede encontrar problemas cuando este proceso de producción capitalista también los encuentra. Y por otro lado, del emprendizaje autogestionario puro, por decirlo de alguna manera, ¿no? En todo caso, yo creo que pues la facilitación de mecanismos como el de la sociedad limitada o nueva empresa, que no es mala en sí, sino que me parece muy apropiada, y el correlativo realización de dificultades para poner en marcha cooperativas, pues tiene mucho que ver con eso, junto con toda una estructura sociológica incluso, en la que la gente pues tiende a plantearse que quiere tener pocos problemas. Ha habido una situación donde realmente la gente tenía acceso a trabajos bien pagados, independientemente de la seguridad que llevaran aparejada, y que hacían que el hecho de montarse cosas por sí mismos les resultara dificultosa. Sí, Manuel. No, yo te diría también que, a ver, ahondando, yo creo que los motivos son más o menos los que expone José Luis. A ver, o mantener una cooperativa a nivel societario, te digo como abogado, es bastante más complejo que una sociedad limitada. Entonces, esa estadística puede estar bien, pero te faltan datos. Nos faltan datos para analizarla. Es decir, ¿cuántas de esas cooperativas lo que ha ocurrido es que se han transformado en sociedades capitalistas? En las que los socios siguen siendo los mismos señores. No, está claro que tiene que haber pasado eso. No se van a haber hundido, sí. ¿Hasta dónde afecta eso a lo que estamos hablando? Pues en mi opinión poco, porque en la medida en que la forma social no tiene que afectar el hecho de lo que hablamos, que es que en esas sociedades limitadas el administrador posiblemente son pymes o micropymes, donde el administrador pues sigue siendo el mismo tío que estaba de gerente en la cooperativa y los otros son los mismos señores que estaban de socios en la cooperativa. Formalmente habrá cambiado, pero el hecho de que hay una participación de los... Sí, que realmente los socios son los trabajadores, te refieres, ¿no? Claro. Ahora bien, si nos vamos a grandes empresas, pues habría que ver si ha habido alguna entidad pues que hubiera sido absorbida o no lo sé. Ahí ya a mí me suena que casos como, por ejemplo, la Sociedad Anónima Laboral de Transportes Urbanos de Valencia, que fue un caso de los años 70 en la que una compañía privada que daba un servicio público quiebra, los trabajadores se la quedan, al final es la actual empresa municipal de transportes. O sea, los trabajadores al final dirán, bueno, pues como no podemos sobrevivir sin subvenciones, pues lo más práctico, aquí tienen el invento y esto lo gestiona el ayuntamiento. Casos así pueden ocurrir. El tema está, en mi opinión, en las grandes empresas, ¿vale? Ahí posiblemente es donde tenemos los mayores problemas derivados de esa estructura con una tendencia bastante marcada a la oligocracia, y no solo en el lado de los propietarios, ¿vale?, sino también en el lado de los sindicatos. Porque si vamos a montar un consejo de vigilancia, vamos a montar todo un sistema legal de cogestión para que volvamos a repetir un esquema similar al de la legitimación activa en los convenios colectivos, y para explicar bien claro, para que solamente los sindicatos más representativos, A y B, sean los que puedan colocar a dedo representantes en ese consejo de vigilancia, caballeros, yo para ese viaje no me hacen falta alforjas. Esa es la primera. Es decir, yo veo que en una pyme pequeña, solo del mero hecho de mantener un canal de comunicación permanente y directo con un comité de empresa no burocratizado, aunque utilice las estructuras de los sindicatos existentes, pero que hay una relación directa del día a día, las cosas ya funcionan mejor, sin haberse metido en más historias. Ahora, yo
temblaría en el momento en que cualquiera de las grandes empresas, ¿por qué? Pues porque entramos en una dinámica que no es la que estamos buscando y no es la que ocurre en Alemania, ¿eh? No nos equivoquemos. Aquí de lo que se trata es de aplicar o de hacer subir hacia el control de las decisiones del Consejo, hacia el control de lo que va a ser el futuro de la empresa, de qué vamos a hacer con la inversión, con la orientación de la I+D, etcétera, etcétera. El enfoque que debemos dar, pues subir a la inteligencia, subir a aquellas personas que sus propios compañeros reconozcan como más, yo no sé decir, es que aquí los adjetivos son peligrosos, capacitados no lo sé, pero sí responsables, vaya, siempre me gusta utilizar el binomio libertad y responsabilidad para estas cosas, y que no tiene por qué ser, porque son cosas diferentes, la estructura del comité de empresa o de el sindicato como tal, ¿vale? Yo esto sí que veo que los riesgos están tanto en una patronal que desprecia en muchas ocasiones, con esa ligereza que algunas élites se permiten en este pobre país, como que, bueno, por favor, ¿cómo me van a decir a mí lo que tengo que hacer en mi empresa? Bueno, pues lo primero para que haya cogestión es que esa mentalidad de finca rural del siglo XIX que hay en algunos oligarcas en este país desaparezca, o en altos ejecutivos que han salido desde abajo, no necesariamente de grandes familias, pero que están encantados de haberse conocido a sí mismos y de haber prosperado, y que por tanto, como yo lo valgo, ¿cómo me vais a decir a mí, vosotros, lo que vamos a hacer? Pues eso es lo primero, desde luego, que hay que desterrar. Y que en Alemania, desde luego, por esa socialización de lo que es el mundo de la empresa, lo será. Oh, cuidado, manzanas negras hay en todos lados. Parte 2. Por favor, no exportemos la burocracia sindical a este tema, porque sería una pena, sería una oportunidad perdida. Y desde luego enlaza con otras cosas que en otros diálogos hemos hablado, y es la necesidad de formación desde la base, de formación continua en el trabajo, de una actitud hacia el trabajo, que en España todavía queda mucho camino por hacer. Hay que dignificar el trabajo y el mundo de la empresa, no para mejor servir a determinadas élites, sino por el propio orgullo del trabajador de tener una opinión válida y finalmente apreciada, que tenga utilidad. Esos tres elementos son fundamentales, y aquí enlazamos con la teoría de la gestión de los recursos humanos para que en una empresa tengamos éxito. José Luis, ¿qué opinas de esto que ha dicho Manuel? En primer lugar, es verdad que el tema de cómo se estructure estos mecanismos de cogestión es un tema problemático desde el mismo momento en que la intervención de los sindicatos mayoritarios lo que puede favorecer en un momento determinado es que lo que se genere sea una estructura burocrática y más o menos corrupta, es decir, que lejos de producirse una intervención de los trabajadores directamente en la marcha de la empresa, lo que se produzca sea la conformación de una estructura intermedia conformada por liberados sindicales que incapaciten directamente a los trabajadores precisamente para intervenir. Yo creo que ese es un problema que se ve tanto desde la perspectiva empresarial, que lo puede ver Manuel, como desde la propia perspectiva de los trabajadores. Muchas veces se ha visto estos mecanismos de cogestión como mecanismos de cooptación de determinados elementos precisamente para tratar de evitar esa participación directa de los trabajadores, ¿no? Yo creo que aquí lo que habría que favorecer son mecanismos precisamente que no sean tanto sindicales o que no sean tanto estructurados en torno a las elecciones sindicales, a mecanismos de participación a la imagen y semejanza de los parlamentos nacionales, de cierto tipo de democracia, ¿no? Sino mecanismos más asamblearios, por decirlo de alguna manera. Si los trabajadores tienen que decidir quiénes de ellos o de qué manera se participan en la dirección de la empresa, tienen que hacerlo directamente, no tienen que hacerlo mediados por estructuras burocráticas como pueden ser hoy en día los grandes sindicatos mayoritarios.
Por otro lado, estoy también de acuerdo en el tema de la necesidad de formación. Todo esto implica, obviamente, que todo el mundo esté formado, que todo el mundo forme parte de la inteligencia de la empresa, que esto realmente se socialice también, que la gente tenga acceso a la información, tenga acceso a la formación, que la gente tenga interés también en formarse, y aquí volvemos un poco también a lo que está diciendo Manuel respecto a la actitud ante el trabajo, ¿no? Realmente yo creo que ha sido también producto de una determinada época en la que se ha procedido a dar un trabajo extremadamente barato, donde la formación no tenía mucha importancia, porque al fin y al cabo se trataba de trabajar en el ladrillo, y que por lo tanto la gente ha podido tener mediante ese acceso al ladrillo una relación muy lábil con los puestos de trabajo, una relación en la que la rotación era muy acelerada, los trabajos eran muy precarios, pero al fin y al cabo eso no implicaba vivir mal en cierta manera, ¿no? Sino que hasta cierto punto tenía una cierta red. Pues todo eso ha favorecido que la gente no se sintiera implicada tampoco con los puestos de trabajo, que tampoco tuviera una actitud activa ante su vida laboral, y que se sintiera totalmente ajena a todos los mecanismos de relación con el ámbito laboral. Yo creo que hay que recuperar en cierta manera una cierta moral de la dignidad que implica el trabajo, ¿no? Esto, hablando de las empresas recuperadas argentinas, es uno de las señas de identidad que se puede encontrar también en los procesos de recuperación de empresas en Argentina. Son procesos donde se habla de la dignidad del trabajo, de que el trabajo es una cosa central en el mundo de la vida, y que en los que realmente lo que quieren pedir, o sea, lo que reclaman los recuperadores muchas veces es no perder esa condición de trabajador, que se ve como una condición digna y como una condición que realmente forma un jalón importante en la propia identidad. Yo creo que todo eso se ha roto precisamente por ese recurso a la precariedad, por ese recurso a una flexibilidad acelerada, conformada principalmente en torno a la entrada y salida en el lugar de trabajo, y se ha roto conforme a una sociedad de consumo que hace que la gente no se sienta identificada con lo que hace, sino directamente con lo que consume, con lo que compra. Sí. Y una cosa, José Luis, ¿hasta qué punto crees tú que influye esta mentalidad de la cogestión en los países nórdicos y en Alemania también, para que estas sociedades sean más igualitarias que las sociedades del sur de Europa, como la española o la italiana o la griega? ¿Tú crees que eso también ha influido? Porque el índice de Gini, por ejemplo, en España, si no recuerdo mal, anda sobre 33, creo que es aproximadamente, y en Suecia, por ejemplo, está en 24. Entonces, sabemos que ahí la redistribución fiscal probablemente es bastante mayor que en España, la redistribución de la renta, pero me pregunto si también tendrá alguna influencia el tema de la cogestión. Claro, al fin y al cabo la cogestión es la expresión y al mismo tiempo el mecanismo por el que se expresa una determinada relación de fuerzas, es decir, hay una determinada relación de fuerzas entre capital y trabajo, entre las grandes empresas, entre los grandes oligopolios, la clase media y los trabajadores, que hace que los trabajadores tengan un mayor peso en la vida social, tanto en el interior de las empresas como en el hecho de la distribución de la renta. Yo creo que todo eso está interrelacionado. Es exactamente esa sociedad en la que la desigualdad es menor, es una sociedad en la que al mismo tiempo los trabajadores tienen un mayor poder y por eso pueden expresarlo mejor en el interior de las empresas. Un tema relacionado. Sí, perdona, Manuel. Sí, adelante. No es que discrepe exactamente, pero tengo otro enfoque a esa pregunta que le has hecho, y me voy a basar además en la persona a la que sigo en internet y tal, que es César Vidal, que sigo a través de radio. Aquí hay un factor ideológico y que viene de muy atrás, que enlaza con la doctrina de la Iglesia y de una forma de enfocar el mundo de los latinos, que bueno, pues el trabajo es un pecado, el que se ensucia las manos con el dinero es un pecador, y está mal visto que alguien haga exhibición de prosperidad, o por supuesto que se gane de una forma innoble la vida, ¿vale? O sea, porque es algo que lo ves. Hay dos frases que a mí me matan, lo siento, y es la de yo vivo
Yo trabajo para vivir, pero no vivo para trabajar. Lo siento, yo si no tuviera trabajo, no sé qué haría con mi vida, así de claro. Supongo que me haría voluntario, y me veo de jubilado, de voluntario, asesorando o lo que sea, pero no me veo sin hacer nada. Y parte 2, yo haré como que trabajo mientras ellos hagan como que me pagan. En un ciclo peligroso, porque el otro hace, pues yo haré como que te pago mientras tú hagas como que te trabajas. Bueno, es que lo siento. Aquí ya entraríamos un poco en la mentalidad católica, ¿no, Manuel? Entraríamos en filosofía, pero curiosamente hay una mentalidad en España respecto al trabajo que yo no la veo cuando te vas al norte de Europa, y ya no te digo cuando te vas a Estados Unidos, ¿vale? Aquí es que el trabajo es un castigo bíblico. No, pues a eso me refería. Es que incluso lees en gente de izquierdas conceptos respecto al dinero, respecto a lo que es el dinero, como que es algo malo en sí, como que es pecaminoso, y acabas, no puedes resistirte, se lo tienes que decirle. Me recuerdas al cura, me recuerdas al cura y sus sermones, porque más fue difícil será que entre un rico por el ojo una aguja, bla, 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 bla. Y no, es que yo soy laico y no creo nada, ¿no? Pues estás repitiéndome los esquemas mentales. No digo que, o sea, no quiero contradecir, no quiero decir que lo que estabais comentando no fuera correcto, pero temo que desde hace mucho tiempo tengo la impresión de que es que en España tenemos un sustrato ideológico, eso que pasa de padres a hijos y va pasando por generaciones, que nos hace falta un baño de extranjero, y eso se lo habéis oído decir muchas veces a Manuel Rey, pero imponente. Pero es para que este país hiciera un Erasmus colectivo, nos enviaran a todos un año fuera y luego volviéramos. Estoy seguro que José Luis también quiere decir algo respecto a esto. Bueno, sí, yo es que también quiero llamar la atención sobre que el trabajo asalariado es un fenómeno complejo que implica cosas muy distintas, ¿no? En primer lugar, el trabajo por cuenta propia es distinto del trabajo asalariado. El trabajo asalariado implica una componente de alienación que hace que al fin y al cabo estés expresando tu individualidad, estés llevando a cabo labores que no has determinado tú, ¿no? Y eso genera mecanismos de frustración que además en determinadas condiciones puede convertirse también en mecanismos de sufrimiento y de situaciones de explotación muy sangrante, ¿no? Entonces yo creo que es difícil identificarse con determinado trabajo asalariado, ¿no? O desde el momento en que eres asalariado es difícil identificarse totalmente con los mecanismos del trabajo. Otra cosa es ya el hecho de que siempre ha formado parte tradicionalmente, incluso del mismo movimiento obrero, y eso es algo que no te voy a negar que ha cambiado, el hecho de identificarse hasta cierto punto de una manera positiva con la propia condición de trabajador. Es decir, el trabajador es el que produce cosas para el mundo, independientemente de que esté explotado o que no, por lo tanto tiene un interés en que lo que produce, que al fin y al cabo van a consumir otros trabajadores, sea de buena calidad, y tiene un interés en que el proceso se lleve a cabo bien, y tiene un interés en ser realmente capaz de identificarse con ese trabajo, ¿no? Yo creo que eso marca una cierta ambivalencia de la relación salarial, y que bueno, que al fin y al cabo desde posiciones progresistas es verdad que muchas veces se ha tendido a poner el acento sobre todo en esa condición alienante y sufriente del trabajo asalariado. Pero yo creo que realmente no hay que abandonar tampoco la otra visión, ¿no? La visión de que al fin y al cabo nosotros lo que reivindicamos es la posibilidad de llevar a cabo nuestra actividad laboral con plena libertad y por lo tanto de una manera plenamente digna. Sí, que sea una actividad aceptada, ¿no? Claro. No impuesta, y por lo tanto que no produzca ese grado de alienación, refieres, ¿no? El problema del trabajo asalariado es que efectivamente tú estás dedicando tu esfuerzo personal a algo que no determinas tú, lo está determinando otra persona. Por lo tanto, la cogestión ayuda a identificarte con ese trabajo asalariado, porque al fin y al cabo algo identificas tú, algo tienes que ver tú en las decisiones que se toman, ¿no? Yo creo que el problema con el trabajo viene muchas veces de ahí.
pero que básicamente lo que ha pasado en este país no es tanto eso como el hecho de que al fin y al cabo la sociedad de consumo ha generado otro tipo de identidad personal, otro tipo de identidad social, en que la gente se ha visto como consumidor más que como trabajador, y por lo tanto ha cortado toda relación con el mundo laboral, porque ya era un trabajo que se producían situaciones de rotación, trabajabas una temporadita, otra temporada estabas en el paro, etcétera, etcétera, y ese corte psicológico con la situación laboral le hace no sentirse identificado con la clase trabajadora directamente, no ya con un trabajo alienante, sino directamente con cualquier tipo de trabajo. Al fin y al cabo, desde los medios de comunicación, desde todas partes, lo que el modelo de ser humano que se nos presenta es un modelo de ser humano que no trabaja. O sea, el trabajo no aparece en las series televisivas, no aparece en las películas, no aparece en las novelas, no aparece en ninguna parte. El trabajo es una parte de la sociedad, de la actividad social que ha sido invisibilizada totalmente. Realmente vemos como la gente se hace rica jugando, atracando bancos, no sé, haciendo determinadas cosas en las películas que vemos en televisión, pero no vemos a nadie trabajando usualmente. Entonces el trabajador ha sido identificado en cierta manera como el pringado, o sea, en cierta manera como el tonto que hace lo que nadie quiere hacer, ¿no? Y con lo que los listos no hacen. Exactamente, hasta el hecho de cómo nos relacionamos todos con las personas que trabajan a nuestro alrededor ha cambiado, ¿no? Antes, cuando alguien iba a una cafetería, pues independientemente había que ser muy formar parte de una élite que despreciaba a los obreros para tratar mal a un camarero, quiero decir. Ahora, sin embargo, tú ves que mucha gente se siente legitimada para tratar mal a un camarero por cualquier chorrada, porque al fin y al cabo no se siente como que ellos en otro momento están trabajando, no sé cómo decirlo. Sí, se te está entendiendo lo que dices. Sí, que es también algo que se está inculcando desde los propios medios de masas, ¿no? Es que además lo que yo decía no era algo enfocado a los trabajadores, es que es algo que ha permeado a los empresarios, a los autónomos. Yo lo siento, me estaba viendo a la cabeza una anécdota de una persona con la que en mi etapa de abogado independiente compartíamos despacho, una cosa muy habitual en la profesión, y era es una buena amiga, no voy a decir su nombre naturalmente, que, bueno, yo era siempre de estar allí en 9 menos cuarto, 9, y hacer aunque nadie me ponía mi jornada, pero yo me parecía que tenía que estar allí a las 9, pero si llamaba a alguien, pues si había algún asunto, por lo que fuera. Y ella siempre llegaba a las 10, como mínimo. Y un día se lo comenté, y la respuesta de ella es: Manuel, no pretenderás que alguien me vea entrando a las 9 de la mañana y piense que necesito trabajar para vivir. Qué curioso. Esto está más curioso. Desde el punto de vista del marketing de un profesional de la abogacía, ya le parecía que esa era la forma en que había que enfocarlo. Me dejó chafado, lo lamento, me dejó en ese momento fuera de juego. Pues si está claro que las personas para poder vivir necesitan trabajar un cierto número de horas diarias, que bueno, que eso es otro tema del que habría que hablar mucho. Sí, ¿Cuántas horas diarias hay que trabajar para vivir? Pero lo que está claro es que si hay que trabajar un cierto número de horas diarias, lo lógico es que haya una identificación con eso que va a ocupar, pues a lo mejor por la tercera o la cuarta parte de la vida de una persona. Cuidado que no solamente era por lo que ella pudiera pensar, sino que ella estaba reflexionando, y creo que te iba con muy buena idea respecto a lo que los demás pensaban, no lo que ella, o sea, ella trabajaba bien, ojo, y hacía las horas que hiciera falta, pero entraba siempre a las 10, porque lo que podían pensar, ella venía de familia de juristas, me explico, yo no tengo ningún jurista en mi familia y tomaba la abogacía de otra manera. Pero fuera de la anécdota del abogado, además, me pareció curioso cómo la gente podemos llegar a pensar de vos, si no necesita trabajar, es que es muy bueno. Y a veces los mecanismos mentales son muy perversos. ¿Pero eso es la mentalidad de Hidalgo o qué? Yo creo que sí, que la llevamos todos dentro y nos gusta, no lo sé, o ya no sé qué pensar, de verdad, a veces es un tema que se sale de lo que estábamos hablando, pero buscando internet buscar razones a esta situación respecto al tema del trabajo. Y sí que coincido con José Luis que
intentar llevar a la sociedad española, o por lo menos al mundo empresarial, hacia la cogestión, si se hace bien, si se implica a todas las partes. A ver, sería curioso conseguir en este país un consenso social en el que la oligocracia admitiera que necesita ser controlada, o que va a ganar más de dejar que los trabajadores de sus empresas participen en el proceso de decisión y en pactar con ellos, y que por parte del mundo laboral se considerara que, bueno, que las estructuras sindicales actuales pueden servir para lo que sirven, pero que en esa tarea habría que dejar que salieran los mismos trabajadores, reconocieran a sus líderes o a las personas que consideran más adecuadas para estar ahí, porque van a tener que tomar decisiones muy importantes. La parte dulce todos la entendemos, pero imagínate cuando haya que tomar decisiones tan difíciles como la deslocalización. Sí, pero José Luis, ¿qué tiene que pasar aquí para que ocurra eso que dice Manuel? Que los oligarcas comprendan que tienen que dejar participar a los trabajadores y que cambie la mentalidad de los trabajadores también para que entiendan que no pueden delegar en esta especie de estructuras burocráticas en que se han transformado los sindicatos mayoritarios. Claro, yo creo que los cambios al fin y al cabo no se producen porque sean racionalmente necesarios, o sea, sino porque existen fuerzas sociales que efectivamente los implementan, los ponen en marcha, o empujan para que se pongan en marcha. Yo creo que son los trabajadores los que tienen que organizarse directamente y expresar sus reivindicaciones, ¿no? Esa es una de las reivindicaciones posibles, la cogestión o incluso la autogestión de los medios de producción, y que por lo tanto son los propios trabajadores los que de una manera u otra tienen que tomar la iniciativa y ser capaces de poner en marcha procesos sociales, procesos de movilización que lleven en esa dirección y que fuercen a los que están muy cómodos ahora con otra situación a tener que aceptar estas circunstancias. Y claro, el problema aquí es que la conciencia para llevar a cabo estos procesos de movilización, no se genera de una manera, digamos, por pura iluminación. El movilizarse en sí es un trabajo, ¿no? Es una actividad, es un esfuerzo. Por lo tanto, es solo en ese proceso de llevar a cabo esa dinámica en el que se aprende realmente a hacerlo. Y que, por lo tanto, no se trata tanto de una cuestión ideológica, de estar convencidos sino de que esa convicción se exprese en actividades reales, en el mundo real y en mecanismos de cooperación en esos procesos de movilización. A eso me refiero, que parece ahora mismo hay mucha gente que está relacionada con el 15M que está diciendo que el movimiento realmente está perdiendo muchísima fuerza. Entonces, parece un poco desesperanzador a estas alturas que esté pasando eso, ¿no? Con lo que han empeorado las cosas desde mayo del año pasado hasta ahora. No piensa, tú cómo estás viendo ahora mismo el movimiento 15M. ¿Crees que pueden ir por ahí los tiros de esta movilización en esa dirección que has dicho, o piensas que tiene que surgir por otro lado? Hombre, yo pienso que en primer lugar el 15M, que puede revitalizarse a raíz de que vuelvan los calores, por decirlo de alguna manera, de que el año se vaya poniendo en marcha, de que se produzcan los nuevos procesos de recortes, etcétera. Ese movimiento que pueda revitalizarse tiene que entrar en relación con el mundo del trabajo, no puede quedarse a las puertas de los centros de trabajo. Y que esa relación, el problema fundamental es que tiende a mediarse también mucho con los sindicatos mayoritarios y con las fuerzas políticas cercanas a esos sindicatos mayoritarios. Y yo creo que ha quedado meridianamente demostrado por la firma del Pacto de las Pensiones, por la firma del Acuerdo sobre Negociación Colectiva, por cómo han manejado las últimas movilizaciones los sindicatos mayoritarios, que estos sindicatos mayoritarios no tienen de verdad un interés o una intención de llevar las cosas en la dirección de generar un auténtico proceso de movilizaciones, sino que tienen la intención de dejar morir las cosas en movilizaciones parciales, separadas unas de otras, en las que la voluntad asamblearia se pierda, etcétera, ¿no? Yo creo que en ese sentido el 15M o los movimientos sociales, movimientos ciudadanos, tienen que entrar en relación con el mundo de trabajo, pero no directamente con las élites y las cúpulas dirigentes, o estar al mandato de las élites y cúpulas dirigentes de los sindicatos mayoritarios, sino entrar en relación con el sindicalismo antagonista, con el sindicalismo combativo y con y fomentar la generación de un proceso en el que
se produzca efectivamente la emergencia de esas asambleas de trabajadores que al fin y al cabo serían realmente el mecanismo de decisión del que deberíamos dotarnos. Sí, porque tenemos que recordar que más o menos el 85% de los trabajadores no están afiliados a ninguno de los sindicatos mayoritarios, si no me equivoco, ¿no? Luego hay que buscar mecanismos novedosos de articulación de todo ese magma de precariedad social y de precariedad laboral que existe. Es decir, es verdad que los grandes centros de trabajo, las grandes empresas, las empresas que tienen centros de trabajo grandes donde se pueda efectuar una labor sindical abierta desde una perspectiva de lo que ha sido la labor sindical en los últimos años, pues son ya cada vez menos, y que cada vez existe más ese magma de precariedad donde la gente está en una relación lábil con el centro de trabajo, está en una relación en la que entra, sale, en la que forma parte, trabaja por una ETT a tiempo parcial, con un contrato temporal, etcétera, lo cual le relaciona cada vez menos con el centro de trabajo y con esa identidad de trabajador, como decíamos antes, y al mismo tiempo con la posibilidad de una actividad sindical, ¿no? Ahí habría que buscar mecanismos novedosos de articulación, y yo creo que uno de los mecanismos esenciales y que está trabajando bien o estaba trabajando bien hasta el momento en que se dedicó a seguir la estela de los sindicatos mayoritarios, el 15M, eran esas asambleas populares de barrio que permitirían incidir en determinados aspectos productivos e incidir en determinadas luchas sindicales, por decirlo de alguna manera, sin necesidad de generar pues las estructuras clásicas que a lo mejor no tienen tanto sentido en una pequeña empresa o en una situación en la que el trabajador tiene una relación extraña con el puesto de trabajo, ¿no? Sí, Manuel, ya más o menos hemos cumplido el tiempo que teníamos previsto. Si quieres añadir algo más. Bueno, nada, solamente resumiendo, en mi opinión, la cogestión en las grandes empresas debería de ser un objetivo, y creo que el peso está en lo que se conoce como la izquierda. Hay que negociarlo, como en todas las negociaciones, y a lo mejor por eso no le apetece meterse, porque no le ven ventajas directas para quien sea, le obligaría a dar algo a cambio de otra cosa, pero bueno, me sorprende que en este país hayamos pasado por largos periodos donde se podría haber legislado sobre la materia, que se hayan hecho reformas de la ley de sociedad de capital, de la ley de sociedades anónimas, y que esto se haya quedado continuamente en el tintero. Pues bueno, creo que pedírselo a Mariano Rajoy ahora es como decir, bueno, pues mira, ya tengo una banderita más para tirarle al ojo. Sí, esto Manuel, pasa como con que se legisle para retirar los privilegios a los grandes grupos empresariales. O sea, bueno, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? No se hace porque no interesa, o sea, sencillamente. Pues entonces, hay que meterlo, si no se les esfuerza, desde luego no lo van a hacer. Y esto es que meter en la agenda dentro de un pack bastante más complejo, bastante que tiene que ir todo en conjunto, y que debería conducir a una socialización de la economía española. No se trata de reinventar el sindicato vertical, pero al final, en el día a día, cuando trabajas con gente, que hay de todo, pero en general cuando trabajas con personas, te acabas dando cuenta de que nos tenemos que acabar poniendo de acuerdo, y que dedicarnos a meternos dedos en el ojo y chinitas en el zapato, pues al final acaba destruyendo esa organización, llamada empresa, y luego cada uno va por un lado. Pero es una cooperación entre todos para salir adelante. Y bueno, pues, si conseguimos que en los empresarios se meta en la cabeza la idea de que tienen una responsabilidad en cuanto a hacer, esta es una expresión muy americana, hacer feliz al trabajador, ¿vale? Y eso no solamente dinero, y por parte del trabajador, que si quiere ser respetado su trabajo, tiene que hacerse de respetar, y eso no consiste solamente en ir a la huelga. Pues bueno, y estoy simplificando, pero bueno, es mi resumen. Muy bien, pues si quieres decir algo más, José, y si no, pues vamos ya terminando. Bueno, pues yo únicamente incidir en ese proceso generalizado de socialización de la producción, de socialización de facto,
y cómo esa socialización de la producción tiene que expresarse también en una socialización de la toma de decisiones y en una socialización también del acceso a la riqueza social producida, y que por lo tanto en ese proceso que es un proceso, no es algo que podamos hacer de hoy para mañana, es un proceso que tendrá sus avances, sus retrocesos, sus dinámicas, y que por lo tanto en ese proceso todo camino que se camine en dirección a mecanismos de cogestión y de autogestión por parte de los trabajadores a mí me parece positivo. Muy bien, pues con esto nos quedamos entonces. Pues muchas gracias, José Luis, por participar en nuestro programa una vez más. Muchas gracias, Juan Carlos. Un programa que ya es tuyo también, porque ya con el tiempo que llevas pues ya es tuyo. Y muchas gracias, Manuel, te digo lo mismo que a José Luis. Nada, un placer como siempre. Y muchas gracias, amigos de Colectivo Burbuja. Nos despedimos hasta el programa de mañana. Muy buenos días. Están ustedes escuchando Economía Directa.